Envía más obreros a tu mies. Envía más obreros a tu mies. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Saludamos a todos y cada uno de nuestros amables oyentes con las palabras proféticas de nuestro Señor Jesucristo, pronunciadas hace unos 2000 años para ubicarnos en el tiempo presente en que vivimos, manteniendo siempre fresco el rumbo del curso de la historia, pues a nuestro Padre Celestial le ha agradado revelar sus planes, no a los sabios de este mundo, tal como lo dijo Lucas en su Evangelio, capítulo 10, verso 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todo hijo de Dios que lee las Escrituras está consciente que el Señor ha diseñado un plan para esta vida y la venidera. Los acontecimientos mundiales confirman los escritos sagrados, de manera que podemos decir con el apóstol: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:11. Sabiendo esto, alabamos a Dios, pero no podemos mantener la actitud de brazos cruzados, siendo indiferentes a la verdadera necesidad del ser humano, la salvación de su alma y una vida con esperanza para aquí y por toda la eternidad. A consecuencia de esta pandemia que a todos nos ha tocado, muchos han perdido la esperanza, la motivación para continuar. Otros pierden la salud y hasta la vida al no ver caminos de salida. El mundo nuevamente vuelve su mirada al brazo humano en busca de una vacuna que paralice al coronavirus COVID-19. Esto, sin ninguna duda, se logrará. Sin embargo, queda claramente evidenciado una vez más que la esperanza de la expectativa de vida se pone en la ciencia y no en el Dios que usa la ciencia para bendecir la humanidad. Amigo oyente, Dios está muy pendiente de la salud de los hombres. El Señor Jesús en su recorrido atendió sin demora esta necesidad básica, sanando toda enfermedad y dolencia. Pero claramente, Él desea sanar el alma de cada persona. Esa fue su mayor preocupación y la causa de su venida. En la lectura para hoy de Lucas 10, 1 al 16, que a continuación escucharemos, no solo percibimos el interés por la humanidad, sino la solución para ella. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70,
a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella hay, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. La mies era el pueblo de Israel, que había pasado un periodo de silencio de 400 años. El profeta Malaquías había profetizado que una voz gritaría en el desierto anunciando la llegada del Mesías Cristo, que vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. A establecer el reino de Dios. Mateo 3:2. Los conocedores de la ley de Dios fueron sus principales opositores. Juan, junto a los gobernantes impuestos por el Imperio Romano. Así el Señor dio inicio a su ministerio de buscar y salvar al perdido, conforme Lucas 19:10. A medida que avanzaba en el tiempo, le seguían grandes multitudes. Había llamado y escogido a los 12 apóstoles, quienes compartían el trabajo, pero el quehacer era tan intenso que Marcos escribió: él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Marcos 6:31. Por lo que relatan los evangelios, esta fue la nota predominante. El trabajo de la predicación de las buenas noticias era grande y era prioritario, y lo sigue siendo hoy. Después de 2000 años, no ha cambiado ni cambiará hasta su regreso. 6 cosas son puntuales en estas palabras del Señor Jesucristo. Número 1. La mies a la verdad es mucha. En aquel entonces,
era el pueblo de Israel, la mies de Dios. Hoy la población mundial, que ha alcanzado cifras sin precedentes en la historia, es la mies de Dios. 7.5 mil millones de personas, cada uno con un alma necesitada de la salvación de Dios. La mies, a la verdad, es mucha, dijo el Señor. Mire a su entorno. Busquemos métodos creativos de llevarle las buenas noticias. Siempre habrá un impedimento que tratará de paralizar el avance de la obra de Dios. El mundo actual sigue estando en el centro del corazón de Dios. Lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 2. Los obreros, o sean servidores de Dios o sus colaboradores, son pocos, eran pocos. Observe que de 12 que llamó y que nombró como apóstoles, después envió 70, verso 1. Pero la demanda seguía y sigue en pie. Había y hay escasez de obreros. A mayor población mundial, la mies hoy, mayor número de servidores se requiere. Amado hermano, ¿usted se ha sumado a este pedido del Señor Jesús? ¿Ya está en sus filas como un obrero más que ha respondido a este deseo? Oración del Señor Jesús. No deje pasar esta oportunidad. Con toda seguridad, otro tomará su lugar si usted descuida este llamado. Hay un tiempo para hacerlo. Jesús dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 9, versos 4 y 5. Decida hoy. No lo deje para después. Número 3. Toda ciudad y lugar estaba en el corazón del Señor Jesucristo. Verso número 1. Este verso nos dice que el Señor quería llegar con el llamado de la salvación a cada ciudad y lugar. No importa, amable oyente, dónde usted donde usted que conoce a Cristo viva. Si hay muchas o pocas personas, allí quiere el Señor usarlo como su obrero. Ese lugar, empresa, escuela, local, etcétera, es parte de la mies. Y el Señor quiere alcanzar a muchos o alcanzar a pocos. Número 4. Ore para que los obreros se multipliquen. Verso número 2. Por tanto, dijo el Señor, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este es un plan que no falla. Decimos esto por experiencia. ¿Quién les habla fue alcanzado por este llamado del Señor Jesús? Y nos unimos a orar por más obreros. No solo oramos,
también fuimos a la mies, y de este servicio Dios ha levantado a otros que se han sumado y sumarán a otros, yendo ellos también. No sabemos cuánto tiempo queda aún de gracia salvadora. Lo cierto es que el mundo ha cambiado drásticamente, pero hoy todavía es día de buena nueva de salvación. Número 5. La predicación de las buenas nuevas de salvación nunca ha sido ni será tarea fácil. Verso número 3. Id. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Esta analogía ponía de manifiesto la respuesta humana al mensaje de salvación. Habría resistencia, ataques, amenaza, duro trato, pero solo el poder transformador de Cristo y su evangelio pueden cambiar el corazón y el alma de un depredador como son los lobos, continuando con esta analogía, y transformarlos en un hombre de Dios. Esto ha sucedido y seguirá sucediendo mientras las buenas nuevas se sigan compartiendo. El evangelio es el poder de Dios en acción para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Y en sexto y último lugar, es a Dios a quien le corresponde abrir o cerrar las puertas de la salvación. Este fue el anuncio de la presentación que hizo el Cristo glorificado a la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3:7. Los obreros de Jesucristo se caracterizarían por su humildad y sencillez. Ellos irían a hacer la labor de proclamación de las buenas nuevas en dependencia de la gracia y provisión de Dios, aceptando la hospitalidad de las personas. El rechazo de este mensaje de Jesús de salvación acarrearía un juicio condenatorio. El Señor Jesús les comunicó a sus discípulos las estrategias a seguir para cumplir con la tarea. Busquemos nuevamente su consejo, Él nos guiará a aquellos ordenados para vida eterna. Amables oyentes, unámonos a esta causa de Dios de una manera activa. Hagamos uso de tantos medios legales de comunicación moderna para proclamar la salvación de Dios. Que sea usted uno de estos obreros que el Señor quiere usar en su mies en estos tiempos finales. 6 son las cosas puntuales que nos enseña Cristo en este pasaje. Número 1, la mies a la verdad es mucha. Número 2, los obreros son pocos y es necesario orar e ir. Número 3, toda ciudad y lugar está en el corazón de Cristo. Número 4,
Ore para que los obreros se multipliquen, siendo usted uno de ellos y ganando a otros. Número 5. La predicación de las nuevas de salvación nunca ha sido ni será una tarea fácil. Y número 6, y último lugar, es a Dios a quien le corresponde cerrar o abrir las puertas de la salvación. De esta manera nos despedimos cariñosamente en Cristo, alentándole, amable oyente, a caminar esta semana agarrados de su mano hasta nuestra próxima reflexión dominical. Que Dios le bendiga y también a su familia.